Entonces empiezo. Ya lo prendí. Yo también lo prendí. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. Mi nombre es Maribel. Mi nombre es Abby. Abigail, me pueden decir Abby. Y mi nombre es Jenny Maribel, pero por favor díganme Maribel. Nada, pues... Es mi turno. Corte. Bueno, este podcast se llama ¿Qué? Pasa tus días con las días, un podcast que ha sido creado por este par de hermanas que han tenido un montón de preguntas, un montón de conversaciones acerca de la vida y de lo que envuelve la vida, el dinero, el trabajo, las relaciones, no solamente amorosas, sino también de amistad, y cómo nos ha atravesado y cómo hemos podido superar cada una de las cosas con humor y con un montón de terapia, me imagino también. Acá mi hermana es terapeuta y yo pues digamos que le he seguido un poquito el ritmo, también haciendo terapia, pero no de manera profesional, sino más bien como paciente. Entonces, pues bienvenidos, bienvenides a su nuevo podcast seguramente favorito, y pues cuéntanos, hermana mía, de qué se trata este episodio. Bueno, el episodio del día de hoy se trata sobre los discursos que nos contamos y tiene una historia interesante y divertida porque fue como muchas de las cosas que nos pasan. Fue una petición de mi parte porque viene de mi historia real de vida, hermana. Y de hecho para allá iba, o sea, quería hacer la pregunta, o tal vez ustedes puedan estarse preguntando, bueno, ¿cómo así que los discursos que nos contamos y de dónde nace la idea? Entonces estábamos en una conversación, estábamos hablando sobre manes, nada que hacer. Sí. Y estábamos hablando sobre la manera que tienen de comportarse. Bueno, lo que sucede, pasa y acontece, yo tengo una app de citas, la conocemos todas y todes, pero no la voy a decir porque no me están pagando esa publicidad. Y bueno, yo empecé a salir como con unos chicos y me empecé a dar cuenta con uno específicamente que yo le decía el Golden Retriever, porque yo dije como, bueno, no es un man que me parezca específicamente guapo, pero sí me parece que tiene cara de buen tipo, no de estos tipos que uno dice, parce, me va a llevar al psicólogo, no, de estos que uno dice puede tener buenas intenciones. Y salí con él. Y sí, parece un Golden Retriever. O sea, es foto. Me tiras sí, no. Evidencia. No se está pagando por sí. No. O sea, no, pues obvio no lo vamos a mostrar. Pero el man, sí, tú ves la foto y es como tierno, tiene cara de niño bueno, de querer apapachar, ¿no? Ajá. Sí, como de ser amoroso. Y yo dije, como yo ya he pasado por muchos hombres malos, voy a darle la oportunidad a pero bueno, eso también tiene un contexto que después les explico. La cosa fue que yo salí con él, todo resultó bastante bien como en esa cita. Después de eso, yo igual tuve como un momento en donde me pregunté si realmente sí quería salir con él. De hecho, él me dijo que si iba a haber segunda cita, yo no sabía. Y le dije, no sé. Pero entonces yo lo resulté invitando a salir después, como 4 días después o algo así. Y el tipo me rechazó. Entonces el tipo llega y me dice, a mí. Pero sí, por favor opinen. Opinen qué Sí, piensan. ¿qué No piensan de eso? piensen, no opinen nada de mí. A menos de que sean cosas lindas. Entonces el tipo me rechaza y a mí eso me dio durísimo. Y mucho tiempo estuve con una pregunta de por qué me está doliendo tanto este rechazo. Eso removió obviamente un montón de heridas que no es el tema de este episodio específicamente, pero después me di cuenta que yo estaba escogiendo chicos que no me parecían, digamos con él, que no me parecía específicamente guapo, porque tenía un discurso del que no me había dado cuenta, que era: los chicos guapos no son interesantes, los chicos guapos no son inteligentes, no son estimulantes para mí. Y me di cuenta que tenía este discurso porque mucho más abajo también se escondía un tratar de tener poder, de yo ser la linda
no me miren, de yo ser la linda y poder tener un poder ahí, porque de pronto relacionándome con chicos que eran iguales de guapos a mí o como fuera, pues me iba a sentir en menos poder. Por ejemplo, un discurso que Abby no dijo y que siento que faltó completar la historia, es importante, es que ella cuando descarga esta aplicación también lo hace porque dijo, oiga, yo hace mucho tiempo que no me relaciono con manes que son enteramente heterosexuales, porque el ambiente laboral en el que ella se desenvuelve, que laboral, relacional, de todo. O sea, yo adoro estar amistad. como rodeada de la cultura LGBTIQ+, y si tú no me conoces, yo hago parte de la cultura ballroom, que es donde convergen todas estas identidades. Entonces sí, pues digamos, yo iba a fiestas, iba a eventos y siempre eran como comunidad LGBTIQ+. Yo muchas veces era como, pucha, ¿cómo voy a conseguir un ligue? ¿Cómo me voy a besar con alguien, con un chico? Bueno, me podía besar con mis amigas, pero alguien como que me gustara, pues difícil, porque pues no iban a gustar de mí, o yo no gustaba de ellas, o de ellas, o de ellos, pues ¿por qué no? Además, porque sus gustos son heterosexuales. Sí. Entonces, bajo ese esquema, ella empezó a replantearse este tema de, bueno, pero es que yo ya no conozco cómo se comportan. Ya fue como que un momento decisivo en el que yo dije, ok, yo necesito empezar a crear mis propios discursos porque me estoy dando cuenta que estoy comprándolos de un montón de influencers para protegerme, porque tengo miedo de abrirme, tengo miedo de amar también mucho. Y aparte de eso, me estoy negando a conocer hombres heterosexuales también por mantener esos discursos y por mantenerme protegida, porque pues al final del día, esa era la verdad, tengo miedo también de entregarme, de vulnerabilizarme, de todo lo que se remueve cuando tú estás con alguien a nivel romántico, que es, parce, pues es que estoy acá desnuda y no en el sentido como literal de la palabra, sino desde la emoción, o sea que eso nos da mucho miedo y siento que cada vez da mucho más miedo abrirnos al amor. Y ahí es donde entra el tema terapéutico, ¿no? Que empezamos nosotras siempre en nuestras conversaciones a cuestionarnos, ¿no? Como, parce, pero ¿por qué me dolió tanto si no lo conocía mucho, si no habíamos intercambiado grandes momentos, si no teníamos una relación construida? ¿Por qué me dolió tanto? Y siempre que nos duele algo a un nivel tan profundo es porque, valga la redundancia, profundamente nos está removiendo algo muy dentro, como dice el gran filósofo burro de la película Shrek, que somos como la cebolla, ¿no? Hay muchas capas. Empezamos a conversar sobre ese tema y entonces Abby empezó a cuestionarse respecto a los discursos, respecto a la manera en cómo ella tiene construida en su mente o construidos estos discursos respecto a los manes, respecto a los hombres y cómo los vemos, cómo los percibimos. Se nos vino esto a la mente. Y también eso cómo nos limita, ¿no? Porque digamos, yo pues me sentía un poco más cómoda y fue una cosa que inconscientemente o conscientemente, no, yo era muy consciente de, yo no salgo con manes tan guapos, pero es que este chico me parece súper interesante, súper inteligente, súper espectacular en su personalidad y me estaba limitando a otro chico que me pudiera gustar en su totalidad y del que realmente pues también te pueda sentir correspondido, correspondida, porque muchas veces es eso también, que uno se siente de pronto insuficiente, o sea, como que uno no siente que alguien así igual a ti, digamos, en tus mismas características te pueda corresponder. Sí, y digamos que también es que no nos sentimos merecedoras o merecedores de ciertas características y nos sentimos mal y nos sentimos mal porque tengamos en nuestra mente esta idea de, parce, me gustan los manes de ojos así, o de cabello así, o de estatura así, y entonces nos empezamos también a sentir superficiales y nos empezamos a sentir muy mal por este tipo de cosas. Pero yo quiero meter acá una pregunta para ir aterrizando este tema, y es, ¿qué discursos sobre los hombres o las mujeres son los que cada una tiene? En mi caso, ¿yo qué discursos he tenido? Porque, bueno, tenemos una diferencia de edad. Hay como media generación o algo así entre las dos.
Y los discursos que yo tenía era que el hombre tiene que ser el proveedor, que el hombre tiene que ser como el prototipo muy macho, machote, pero entonces eso trae pegado un montón de, como de arandelas que no son tan chéveres, porque el macho machote puede ser machista. Tenía muy metido en la cabeza, porque así me educaron, porque crecí también en los 90, ¿no? Entonces había otra educación. De y todas otra maneras, concepción del amor y otra de las concepción del relaciones amor y de la mujer y exacto. del hombre. Entonces era muy común ver que las mujeres eran muy sumisas, era lo que dijera el hombre y de alguna manera era normal y era normal que las mujeres se aguantaran ciertas cosas que podía hacer que les parecieran sí, que les pareciera lo peor, pero entonces igual me aguanto, pues porque es que es el matrimonio y es para toda la vida, entonces era un discurso fuerte montado en mi cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese era un discurso muy fuerte para mí, o sea, que el hombre tenía que ser proveedor. Ahora, acá hago un paréntesis y es que sí hay un tema evolutivo detrás. O sea, nosotros tenemos, digamos que... Datos. Gracias. Datos científicos. Datos, sí. Nosotros, digamos que a nivel evolutivo, sí, por nuestra constitución física y por los roles que desempeñamos en algún punto de nuestra evolución como seres humanos, es indiscutible que un hombre es más fuerte que una mujer, ¿sí? Entonces el hombre pues si era el que cazaba, si era el que se enfrentaba al tigre, si nos quería comer o el que protegía, entonces sí, digamos que hay un sustento biológico detrás, pero hoy en nuestros días ya eso ha ido cambiando un poco. Pues por todo, por la realidad social, económica y un montón de cosas, pero sí tenía muy fuerte eso en la cabeza, es por mi parte. Por la parte de mi hermana. Vale. ¿Me haces la pregunta? No. Es, ¿qué discursos sobre los hombres y sobre las mujeres son los que yo tengo? O sea, los que cada una tenemos. Los que cada una tiene, no, pues sí, yo ya sabía cuál era la pregunta, pero me quería sentir entrevistada. Bueno, en mi caso fue mucho como del hombre no es gente. Me di cuenta que también gracias a la era en la que estoy es algo que se habla bastante. Desarrolla esto de no es gente, del hombre no es gente. El hombre no es gente, siento que es un término como de que no vale la pena, que siempre resulta con alguna cagada, que no se puede esperar mucho del hombre, ya voy. No podemos confiar en ellos, como que siento que hacia ese lugar es guiado como ese concepto. Yo no lo tenía tan marcado, pero sí tenía, digamos, bajo ese título, que igual yo sigo muchas personas, muchas influenciadoras que hablan de eso y que opinan eso. Me di cuenta que yo estaba forjando sin darme cuenta esos discursos, pero estaban muy escondidos porque yo de dientes para afuera decía, no, o sea, obviamente los hombres no todos son iguales, obviamente hay hombres maravillosos, obviamente, pero actuaba de otra manera. Y no lo voy a decir porque eso es lo que voy a traer, entonces nunca va a aparecer un hombre que se ajuste a las cosas a los requisitos que yo necesito para que una relación funcione y sea lo más sana posible, ¿no? Porque aparte pues ahora todas, todes y todos tenemos mínimos conceptos de manifestación, de que manifestamos mucho con el verbo, pero eso no significa que no tengamos camuflados un montón de discursos. Y en mi caso era ese, y esto yo lo hablé con una amiga muy cercana que yo le dije como después de haber salido con el Golden Retriever, yo le digo, ¿tú qué piensas de que el hombre guapo no es interesante? O digamos hacia el lado sexual, de que el hombre que la tiene poderosa, grande, digamos hacia esta educación pornográfica, no es satisfactorio o que no se esfuerza a nivel sexual porque no lo necesita, porque realmente ya es suficiente, ¿no? Y ella llegaba y me decía que por el contrario ella tenía un montón de experiencias con amigas y ella misma había podido comprobar que muchos hombres que de pronto tenían como algunos complejos, al contrario, eran muy odiosos, muy patanes, y yo dije como, sí, parce, o sea... Curiosamente, todos los chicos con los que yo he salido, que no son lindos físicamente, pero que yo me meto en el discurso de, ay, no, es que es súper inteligente y súper chévere, sí han resultado ser unos patanes. Entonces, yo qué clase de puñalada me estoy haciendo a mí misma, porque viene de una cosa de, no me siento poderosa si me involucro con un chico guapo. Ahora, creo que también hay un concepto, ¿no? Sobre lo que es ser bonito o ser feo o ser guapo o ser poco atractivo.
pero quiero rescatar, y para mí es importante que las personas que estén viendo este episodio de verdad no se sientan culpables porque les guste ciertas cosas. Ahora, eso no puede ser lo único, ¿no? Porque creo que estamos de acuerdo en que independientemente de la apariencia física, hay personas que son muy lindas, tipo modelos, ¿sí? O personas que no son nada atractivas o atractivos, y eso no condiciona su forma de ser. Y creo que abundan pues mucho pues en la farándula, este tipo de cosas, manes que son pues como muy normales y están con unas viejotas, ¿sí? Se ve más que, por ejemplo, Al revés. al revés, ¿sí? Pero sí quiero que de verdad, o sea, que quede en todo, en todas y en todos ustedes. Todes, bueno, está bien. Yo lo digo. Esta idea de que no nos sintamos mal por el hecho de que nos gusten ciertas cosas físicamente, no tiene que ser un modelo hegemónico y este discurso social y esto pues muy consumista que nos han vendido, pues porque igual la belleza es muy subjetiva. Muy subjetiva. No era lo mismo en los años 20 o en la época de Marilyn Monroe o ahorita, o sea, ha ido cambiando mucho, ¿sí? También. Para continuar e irle dando dinamismo a esto, yo tengo otra pregunta y es, nos ha afectado más bien en nuestra forma de relacionarnos esos discursos? ¿Hay algún otro discurso, empezando antes de entrar a esa pregunta? No, o sea, yo creo que igual los discursos van cambiando conforme uno se va haciendo consciente de ellos, porque eso también es lo difícil. Y es que es importante saber y caer en cuenta que cada vez que tú te estás empeñando o que le estás poniendo atención a tu ser y cómo te estás relacionando y cómo a verte cada vez con más honestidad, tu discurso también va cambiando y es muy importante como ir haciéndonos esas preguntas conforme va pasando el tiempo, porque pues obviamente también nuestro ser, nuestra mente, todo evoluciona. Vamos requiriendo diferentes cosas a través del tiempo. Entonces siento que en este momento ese era mi discurso y eran lo que yo siento que trabajé y estoy trabajando. Y entendamos que los discursos son también, o sea, discurso / creencias. Creencias, sí. Que se camuflan como discurso, ¿sí? Entonces la creencia esta, que yo también la tuve, es que todos los hombres son iguales. Esa es una creencia que se empieza a fundamentar en un discurso, en algo muy grande, porque la creencia es chiquita y es todos los hombres son iguales, pero detrás de ese todos los hombres son iguales hay un gran discurso. Es que sí, porque a mi prima le pasó y porque a mi mamá y mi papá era así y porque mi tía y porque mi abuela y porque mire mi exnovio y porque mi expareja y porque Pepito y fulanito, y entonces empieza uno a armar un discurso alrededor de esa creencia, ¿vale? Y ese pues fue un gran discurso para mí, por ejemplo, de todos los hombres son iguales, que tuve que empezar a quebrarlo y a resignificar esa creencia y a descubrir, más que a resignificar, a descubrir que no era así. O sea, que de verdad no eran iguales, sino que uno los elige iguales desde sus creencias nefastas. Sí. Qué cosa tan horrible. Bueno, grandioso, gran punto. Sí, chas. Bueno, entonces, ¿cómo nos ha afectado esos discursos? ¿Nos han afectado en la forma de relacionarnos? A mí sí, me afectaron un montón. A mí también, pero no siempre me di cuenta de eso. O sea, como que siento que me di cuenta hasta el Golden Retriever. Okay. Antes yo estaba feliz saliendo con manes patanes, pero muy inteligentes y muy sabiondos y muy chistositos. Sí, soy culpable. Bueno, a mí me afectó también, pero de formas que yo tampoco comprendía en ese momento. Yo tuve una relación muy larga. ¿De cuántos años? Muy larga. 19 años. 19 años. 19 años. Y bueno, fue una relación de la cual tengo 2 regalos maravillosos porque tengo 2 hijos, pero eso no quiere decir que no hubiese mucha toxicidad en esa relación. Y una creencia que yo tenía muy arraigada es que era como que solo había un gran amor, ¿no? ¿Ya? Entonces que y alrededor creencia, de eso, o sea, sí, creencia. Wow, y esa creencia estaba muy fundamentada en un patrón psicológico muy nocivo llamado dependencia emocional, ¿no? Entonces, cuidado a eso. Sí. Anote. Entonces, eso generaba un montón de arandelas y de cosas en mi forma de relacionarme, y por supuesto que esa creencia y ese discurso que revistió esa creencia me afectó de manera nefasta, o sea, de una manera nefasta, porque no era capaz de salir de esa relación. A medida que iba avanzando el tiempo,
pues se iba reforzando ese discurso y era como la profecía autocumplida. O sea, seguía sucediendo cosas terribles. Quiero hacer una pausa en este momento y este podcast está siendo patrocinado por micrófonos poquito. No. Yo quiero hacer una parte micrófonos. Porque siento que es importante decir, uno cómo se da cuenta cómo se va poniendo la situación para que uno se dé cuenta que eso no es por ahí una relación o algo muy impactante para la vida de uno. Es importante también decir, digamos en mi caso de codependencia también, me pasaba mucho que mi parte más emocionante o apasionante de mi vida era mi relación de pareja. Yo no estaba emocionada ni por mis proyectos de vida ni por nada más que no fuera en ese momento mi chico. Entonces uno cómo se da cuenta de eso, Maribel. Gracias. Bueno, tiene que haber mucha observación y normalmente para que haya observación es porque hemos llegado a un nivel de sufrimiento. O sea, hay personas que no, hay personas que aprenden viendo a otros, que aprenden de una manera más sana, pero la gran mayoría de personas que nos damos totazos. Sí, que en general venimos de familias disfuncionales y con cosas sin resolver y un montón de cosas. Hay un punto en la vida en donde hay lo que en el mundo del desarrollo personal y de forma muy poética dijo San Juan de la Cruz, si no estoy mal, es la noche oscura del alma. Ese punto de la vida donde uno llega al tope máximo de sufrimiento. Entonces, ahí hay varias alternativas. Una es decidir quedarme ahí y entregarme a la miseria absoluta, traducido en consumo de drogas o en quedarme ahí quejándome para toda la vida. O está la otra alternativa que es la más bonita, a pesar de dolorosa, y es decir, parce, ¿qué está pasando conmigo? O sea, hay algo que está pasando conmigo y entonces empieza uno a observar y con base en la observación de una misma, de uno mismo y no de el exterior y no de yo te echo la culpa porque es que esta relación está haciendo una patada, está haciendo lo peor y es que es la relación y es que es la situación, no sé, del país y es que es la empresa y es que es lo que todo afuera. El ballroom. Sí, la academia o la empresa o mi emprendimiento, lo que sea, sino decir, oigan, ¿qué está pasando conmigo? Que eso fue lo que a mí me pasó. Y ahí es donde se empiezan a ser conscientes cada una de esas creencias que están en capas, ¿no? Y que a medida que vamos avanzando en ese proceso nos vamos dando cuenta, como fue el caso de lo del Golden Retriever, que ya había pasado, pues porque Abby también empezó terapia, a tomar terapia, pues hace ya varios años. Pero digamos que se van desmontando como paulatinamente una detrás de la otra y uno cree que ya está muy trabajado, que uno ya está por encima del bien y del mal, más o menos, así como un poquito iluminado y toda la cosa. Sí. Y entonces pasan estas cosas como lo que le pasó con el Golden Retriever de jueput, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué me duele tanto? Y ahí es cuando te duele tanto algo, mirar. Entonces uno es la observación, que normalmente esa necesidad de observación nace de querer conocerme, y eso sucede cuando hay algo que se quiebra muy profundo y duele mucho. Una forma es eso, otra forma es cuando la vida te cierra el círculo. Okay, supongamos que la vida es un juego, es como un gran juego, un videojuego. Entonces yo tengo un rango de movimiento de, no sé, 50 kilómetros a la redonda, un gran círculo. Y cada vez que la voy embarrando conmigo ese misma, círculo se va cerrando hasta que llega un día que tú ya no te puedes ni siquiera sentar, te toca estarte de pie. Imagínate lo que sería la vida sin poderte mover, o sea, te mueres, porque pues llega un momento en que no puedes pues moverte, no te puedes sentar, no puedes hacer nada, pues más que estar así. Entonces esa metáfora que alguna vez se me ocurrió es eso, o sea, cuando la estamos embarrando, pues se empieza a cerrar el círculo, hasta que game over. Y entonces ahí es donde entra esto, como que empiezan a fallar las cosas en la vida de uno, empieza a fallar la salud. Los pilares importantes, siento yo, ¿no? Exacto, sí, lo importante. Entonces empieza la salud, pero si la salud no, como que no es tan importante para ti, o tú te acostumbras a vivir con dolor, o te acostumbras a vivir enfermo, entonces lo siguiente es el dinero, y lo siguiente son las relaciones, y así hasta que en algún momento pues caigas en cuenta. La pregunta puntual de este episodio es: ¿qué discursos tengo
que me están limitando o imposibilitando una relación con, digamos, de una manera romántica con otra persona, sea cual sea ese discurso. Es muy complejo porque siento que el condimento de estos miedos y lo que hace que se acrecenten y que se potencien es mucho el tema de la exposición y de las redes sociales. Entonces, Elabora. A ver, Elabora. hoy por hoy, o sea, digamos que la forma de relacionarnos ha ido cambiando a medida que el ser humano ha ido evolucionando con todo lo que son los medios de comunicación. Entonces, hubo una época en que existieron las relaciones epistolares, que eran las de las cartas, ¿no? Entonces, a través de cartas, las personas pues se comunicaban porque no se fue para la guerra o tuvo que irse a colonizar el nuevo mundo, lo que sea. Entonces tenían que comunicarse por cartas y podían pasar meses o años sin verse. Y era a través de cartas. Sí. Y entonces ya después, no sé, aparece la revolución industrial y entonces aparece la imprenta y entonces ya eran los telegramas y ya era un poquito más rápido. Y ha ido evolucionando y en las últimas 3 décadas, pues esto ha cambiado a pasos agigantados. Abismales. Sí. Ha cambiado a pasos agigantados. Es asimismo la dinámica de relacionamiento. Hay una psiquiatra que a mí me encanta que se llama María Rojas Estapé y ella habla de estas dinámicas y cómo en su consulta ella encuentra que, por ejemplo, los chicos ahora, chicos y chicas, pero refiriéndome a los adolescentes, ¿no? Que ya comunican sus sentimientos mucho a través de los emojis y a través del chat. Entonces eso hace que cambien un montón de cosas. Y como nosotros nos hemos ido acostumbrando a mostrarnos de X o de Y manera en redes sociales, es como que estamos creando un doble personaje, un personaje en nuestra vida diaria. Oh, Dios mío, tengo unas epifanías súper iluminadas. ¿Cómo así? ¿Pero de los buenos o de los malos? Entonces tenemos este personaje este personaje Maribel, que es terapeuta y que es escritora y que es mamá, y entonces esos son bailarina. Ese es mi personaje. Pero no ¿cómo me muestro yo en redes sociales? Pero su WhatsApp es... pero ¿cómo me muestro yo en redes sociales? ¿Y cómo se muestra a mí en redes sociales? Que bueno, ella es payasa tanto así como, o sea, en la vida real como en redes sociales. Pero esto hace que las cosas se acrecenten porque uno empieza a tener miedo de cambiar eso que está mostrando, que a veces empieza a tener muchísimo peso. Y por ejemplo, en el caso de ella, que está en una comunidad que tiene unos discursos muy claros y a veces, perdón, chicas, chicos y chiques, pero así como de este lado donde somos a veces un poco más tradicionales desde el lenguaje y desde la manera de relacionarnos, así como de este lado hay personas mamertas y hartas, de ese lado también. Entonces hay unos, sí, perdón, pero es que yo he escuchado cosas, entonces hablan de inclusividad, pero entonces discriminan la genitalidad de la mujer, por ejemplo. Me parece una falta de respeto, me parece absurdo y terrible, además porque, pues, ¿por dónde salieron? Perdón. O sea, sí, entonces es tan fuerte y tan marcado que pues también da miedo expresar la opinión, porque entonces toda conversación se vuelve privada y no puedo expresar lo que yo pienso porque entonces van a decir que es que, ay no, pero es que tú eres muy falocentrista, marica, pero y... O sea, sí, tengo todos los extremos son malos, ¿no? Como exacto. Desde este lugar patriarcal y normativo y heteronormativo de que la mujer está para estar en la cocina, que establece muchos machismos y muchas cosas como que nos ha condenado a las mujeres también y a la comunidad LGBT de una manera horrible, como también están los extremos de la libertad, que muchas veces creemos que es libertad, pero estamos condenando a otras personas solamente por sus gustos o por sus creencias o por caminos que definitivamente así conozcan lo uno y lo otro, igualmente los deciden tomar. Sí, y entonces, por ejemplo, pasa con los hombres. Yo, por ejemplo, tengo un amigo con el que hablamos muchas cosas muy yerbas, y no porque nos guste la yerba precisamente, sino porque yerbadas, cosas como muy voladas. Sí, y hablamos mucho de la posición del hombre heterosexual
que es muy condenado y es muy juzgado y de entrada ya lo están viendo como un potencial abusador, como un potencial, así no sea abusador, no nos vayamos hasta allá, pero como un potencial morboso, entonces Un también... potencial, este hombre no es gente. Exacto. Entonces, todo esto son discursos, hacen parte de lo que nosotros comunicamos y entonces en redes sociales eso se ve magnificado. Ya. Entonces, desde ese lugar también es difícil cambiar de opinión porque nos empezamos a sentir juzgados o juzgadas y de alguna manera nos perdemos en esos discursos y eso fue pues un poco lo que le pasó a Abby en el momento crucial donde ella dice, y me impactó mucho cuando dice como, es que yo me descargué esta aplicación porque necesito saber ¿Cómo es un hombre? cómo es un man heterosexual, o sea, cómo se porta. A mí ya se me olvidó. Y yo, ¡ah! ¡Wow! Descárgatela, nena. Apoyo tu opinión. Ya, porque encontrarán mi perfil. Sí, porque eso va para otro episodio, el tema de las aplicaciones. ¿No? Ay, Dios mío. Ay, yo tengo una pregunta y siento que es momento como para mí de tomar la palabra, que me han dejado acá sin decir nada. No, mentiras. Quiero hacer esta pregunta que es, ¿cuál es el discurso que tienes más presente en consulta, que se repite, digamos, en este caso? Puede ser de mujeres, pero digamos, abramos el espectro si hay hombres consultantes que tengan un discurso así muy puntual. Bueno, en mi consulta o en mis sesiones, a ver, yo soy terapeuta holística, empecé pues dando talleres y luego me fui hacia el lado del coaching. Soy coach experta en relaciones, me formé en bioneuroemoción y actualmente soy psicóloga en formación. Entonces llevo atendiendo personas en sus procesos individuales hace ya... Muchos años. Bueno, sí, un par de años. La cuestión es que he tenido más consultantes mujeres que hombres. Listo, entonces, perfecto. Por estadística que viene siendo como 80-20, 80% mujeres, 20% hombres. El discurso más marcado es que todos los hombres son iguales. Que todos son iguales ya hablamos. O así son. Es que así son. Es que así son. Y entonces en el así son está, es que así son machistas, así es que son de perros, así son de perros, no se comprometen. Exacto. Entonces conchudos. Eso es algo que está súper, súper marcado. Listo. Quiero establecer solamente un cuadrito acá chiquito. ¿Cuáles son los hombres son iguales? ¿Cuáles son esas características de los hombres que son iguales? Machistas, mujeriegos, conchudos económicamente, o sea, que no son buenos proveedores, que son irresponsables económicamente, que son malos papás. Entonces, así, si no tienen todas esas características, tienen por lo menos 2. Entonces, ahí. Listo, me parece importante porque no estamos acá diciendo que los hombres son perfectos, no estamos diciendo acá y metiéndolos ahora, los sacamos de no son iguales a son perfectos, los amamos, no, sino que definitivamente pues es una responsabilidad individual de con qué hombre me estoy juntando y qué discurso estoy creando para dar con ese hombre o con esa mujer o con ese chique. Sí, de pronto a mí me interesa, por ejemplo, formar una relación con una persona del espectro no binario, que también no quiero tampoco acá como falocentriciarlo, como llevarlo solamente a hombres, también como que puede pasar con mujeres de, parce, siempre me fijo en la misma chica, o sea, y la misma chica tiene esto y esto, ¿yo qué estoy haciendo? Hay que mirarnos y ser honestos, honestes con eso y no meternos a todos en la misma bolsa. Y ya, como que quería decir también eso. Bueno, y respecto a los hombres, ellos no tienen un discurso tan marcado de las mujeres, sino es muy curioso, porque lo tienen más marcado hacia ellos. Entonces es que las mujeres piensan que todos somos iguales. Mira, que somos... que nosotras hemos hablado de muchas cosas, nosotras dos, y esto me sorprende porque esto no lo habíamos hablado. Esto elabora. Pero los hombres no tienen un discurso tan claro de las mujeres. Es más respecto a lo que piensan de ellos. O sea, por eso es que también estaba diciendo ahora. Es una mirada social, como de... Claro, sienten una gran presión social. Y también un discurso que tienen marcado es que es como una presión que sienten frente a cómo los ve su círculo social, a que son bobos o a que son porque no son los más perros o los más mujeriegos.
los que a mí me han tocado. Ahora, los hombres que han estado en mi consulta, muchos de ellos son, o pues no muchos, pero bueno, sí, diría como la mitad, son gays, algunos son heterosexuales o bisexuales, pero más gays que bisexuales, ¿no? Ok. Entonces ellos, por ejemplo, desde su posición gay, también tienen mucho ese discurso de que es que los manes son así. O sea, es terrible. Hay un peso también muy grande. Tenemos que hacia cambiar ellos. los discursos y Claro, porque descubrir eso- y darnos la oportunidad de descubrir nuevos talentos. No, nuevos Sí. talentos, pero tú sabes, había abismo. Nuevas maneras. 310 Nuevas maneras, maneras. y construir un nuevo discurso, porque el inconsciente colectivo también empieza a jugar un papel muy importante. Muy importante. ¿No? Bueno, ya di respuesta a la pregunta. Perfecto, ¿Sí? me Listo. encantó como que me respondieras así la pregunta, Maribel Díaz. Gracias. Porque sí, o sea, siento que es importante. Lo del inconsciente colectivo también genera que esos nuevos personajes tomen fuerza o que pues estos mismos hombres pues que son machistas o lo que sea tengan una posibilidad un poquito mayor, pensando en la manifestación y de verdad pensando como en lo poderoso que somos como individuos y como colectivo, de que empiecen a mirarse un poquito más. Listo. Bueno, creo que estamos de acuerdo en que sí es necesario cambiar el discurso. Necesariísimo, o anotarlo al menos para entender. Y todos, o sea, como... Todas y todes. Como... Pero me encanta Sí, porque sí, somos el complemento perfecto. Entonces, todas las personas estamos en la obligación de contribuir con un nuevo lenguaje. No un discurso, Inclusive. sino con un nuevo lenguaje y con una Sí. nueva forma de referirnos a nosotros, a nosotras, a nosotres. Porque si no cambiamos, o sea, desde el mismo lenguaje, difícilmente va a cambiar la historia. Entonces, estamos de acuerdo en eso. Y una pregunta ya, creo Final. que para finalizar. ¿Hemos cambiado esos discursos? Por mi parte, sí los empecé a cambiar. Los empecé a cambiar cuando empecé a ir a terapia. Recuerdo que una vez yo tengo un hijo y una hija, el mayor es el chico, y resulta que yo era muy quejetas. Mucho, mucho. O sea, todos nos quejamos y pienso que, de hecho, dentro de la terapia es importante uno permitirse quejarse. Porque hay un momentico donde sí es necesario ponerse en la posición de víctima de, pero ¿por qué a mí? Pero es que la vida es terrible. Lo que sea, llorar, gritar, pegarle a la almohada, todo. Y es necesario madrear y decir palabrotas y lo que sea en contra de la circunstancia de la persona. O sea, eso es necesario por un momento y es saludable. ¿Listo? Sí. Pero yo me pasaba de verdad, o sea, yo me quejaba un montón y era como todo poniéndolo afuera. Todos los resultados que yo tenía era producto de la relación en primer lugar, en segundo lugar la relación y en tercer lugar la relación. Pero bueno, entonces estaba yo en terapia quejándome de mi hijo y estaba diciendo como, es que Sebas y es que pasa esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y esta terapeuta que es maravillosa, es psicóloga y esta mujer de verdad, Lizzy, te amo. Me ayudó a salir del hueco fangoso, sí, del atolladero y del hueco fangoso en el que estaba. Entonces yo estaba quejándome y ella no me dijo, ay, pero mira, que no digas eso porque la ley de la atracción. No, 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 ella simplemente me escuchó quejarme, recibió todo ese basurero y al final me dice, dijo, claro, sí, no, pues tú tienes razón porque tú lo estás diciendo. Y me dijo algo así como, claro, como tú lo estás diciendo, pues así es, porque tú lo estás diciendo. Y para mí fue chocante, chocante. O sea, porque yo sabía que ella me quería decir algo más que esas 2 o 3 frases que me dijo. Y entonces me chocó tanto que yo me fui para la casa pensando. Maquinando. Y como, pero ¿qué me quiso decir? Como, o sea, como que lo sentí, o sea, sentí como si me estuviera como regañando, pero dándome la razón, pero como contentillo, pero como echándome un vainazo, pero ¿qué me quieres decir? Y entonces después de mucho pensarlo me di cuenta que de alguna manera yo estaba contribuyendo desde mi propio pensamiento, desde el punto de vista de la teoría del desdoblamiento de los tiempos.
de Jean-Pierre Garnier Mallet, que es una teoría, que ya es teoría y se ganó un premio Nobel, habla del poder ni siquiera de la Del palabra, verbo. no solamente de la palabra, sino del mismo pensamiento. O sea, ya desde el pensamiento ya tú estás creando. Y eso es algo que ya el man comprobó en esta teoría científicamente. Jean-Pierre Garnier Mallet, la teoría del desdoblamiento de los tiempos. En ese momento comprendí que desde mi pensamiento y mi palabra estaba reforzando comportamientos que no eran los más adecuados para ese momento, los más sanos, pero que yo tampoco estaba ayudando con tanta quejadera. Estamos de acuerdo en que es necesario cambiar esos discursos y más que el discurso es quitarle fuerza a veces a los discursos y descubrir la creencia detrás de ese discurso. ¿Y cómo? Yendo a terapia es una herramienta que es la que, pues, digamos, ayudó en este caso a mi hermana a caer en cuenta de ese discurso. En mi caso, por ejemplo, sí, yo también estoy de acuerdo con que pues nos afecta día a día, obvio. También siento que me ayudó muchísimo ir a terapia y otra cosa fue hacer exactamente lo contrario, que es como en el proceso en el que estoy, que es esto de, bueno, yo estaba segurísima de que mi centro de poder estaba en buscarme chicos que fueran súper interesantes, porque pues, o sea, ni guapo ni interesante, pues tampoco, o sea, yo al menos tenía como algún contentillo, entonces yo dije como, no, pues voy a hacer exactamente lo contrario y voy a hacer que todo su composición me guste. Y me voy a atrever a eso que me da tanto miedo, que es que me siento vulnerable y me siento muy insegura con un tipo que me parece simpático, marica. O sea, no me siento igual de segura en mi personalidad, no me siento igual de segura haciendo mis chistes, no me siento igual de segura hablando, no me siento segura en mi personalidad, entonces me voy a ir al lado opuesto y me voy a enfrentar a ese miedo. No sé si eso tenga algún nombre terapéutico, la terapia de Abby, pero creo que podría funcionar como que si uno actuara al contrario de lo que a uno le genera miedo, porque pues creo que es el guardián también como de ese umbral que uno muchas veces... El guardián del umbral. Que uno necesita pasar, porque si no, pues entonces no vas a tener tampoco nuevas cosas que descubrir, ¿sí? Si te quedas descubriendo a la misma persona, con los mismos gustos, con los mismos hábitos, con la misma apariencia, con la misma, ¿qué más vas a descubrir? ¿Y qué nuevos sabores, qué nuevas experiencias, qué nuevas te va a traer eso? Ninguna. O sea, también hazlo por eso, por querer descubrirte y querer descubrir la vida desde otros ojos, desde otras maneras y desde otras aristas, que es muy bonito y es mucho más abundante que quedarte en el mismo lugar como el caballito, porque pues ya hemos descubierto que eso no nos funciona, ni evolutivamente, ni como nada, porque pues hacia eso es a lo que va el ser humano. Creo que este fue el mejor final que le pude dar a este episodio. Gran conclusión, sí es necesario cambiar la creencia detrás del discurso. Sí. Eso fue nuestro episodio de hoy. Creo que quedó súper claro. ¿Okay? Sí, gracias por llegar hasta acá y esperen nuestro próximo episodio de Pasa tus días con las Díaz. Somos Abby Díaz y Maribel Díaz. Y espero que nos veamos en los próximos días. Chao. Chao. ¡Ya!